Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Con Anteojos para Sudaca, Perú. Mi nombre es Zoraida Rengifo y como siempre vamos a hablar de cine. Hoy estoy muy contenta porque estoy acompañada de Adrián Saba, el director que conocemos todos por la película El Limpiador del año 2012, pero que además en esta oportunidad nos presenta una nueva película llamada La Erección de Toribio Bardelli, que ha sido seleccionada además para ser la representante del Perú en esta carrera hacia las nominaciones por el Oscar. ¿Cómo estás, Adrián? Qué gusto tenerte acá. Gracias por la invitación, Zoraida. Sí, yo estoy contenta, además, porque como te digo, para mí El Limpiador fue una película que me remeció, creo que cambió mucho el formato de lo que se venía haciendo de cine, ¿no? En nuestro país, y que además nos muestra ya una concepción, una mirada muy particular, que creo que es lo que todos buscamos en los directores. Pero para hablar en todo caso de esta película, en algún momento voy a saltarme al tema del Limpiador porque no lo puedo evitar. Pero vamos a hablar de esta película que además ha sido seleccionada para, como digo, entrar en la competencia del Oscar, que es La Erección de Toribio Bardelli, que además se estrena comercialmente en octubre, pero que ya tuvo su paso en el festival, en el reciente Festival de Cine de Lima de la Católica. Cuéntanos, por favor, para que todos sepan un poco, Adrián, de qué va la película. La película trata sobre Toribio Bardelli, que es un señor que está afrontando su propia mortalidad, ¿no? Y él piensa que a través del sexo va a poder volverse a sentir vivo y va a poder recuperar lo que alguna vez perdió. Y en este proceso se reencuentra con sus tres hijos distanciados y quienes los tres pues están en su propia búsqueda de identidad y con los cuales va a chocar en, en el transcurso de 2 noches, ¿no? Y todo esto también se, se catapulta a partir de la pérdida de la madre en la familia, en la cual de pronto todos los personajes encuentran una nueva orfandad. Hay un sentido de pérdida, como lo acabas de mencionar, muy potente en tus historias. En esta incluso es mucho más fuerte, no quiero spoilear, pero como que también da un giro, ¿no? De tuercas bajo la misma idea, bajo el mismo principio. Tú como cineasta, porque he leído en alguna ocasión que has dicho que quieres conectar, ¿no? Con las emociones de las personas. Como cineasta, ¿cómo es que te sientes? O sea, ¿qué es, digamos, lo que más te motiva cuando escoges una historia, en este caso como la de Toribio Verdelli? Para mí se trata de conmover, de intentar de hacer algún pequeño rasguño en el corazón de alguien. Claro, y me ponía a pensar en esa necesidad de conmover, pero además con un sentimiento un tanto, decía hace un momento, de pérdida, ¿no? O sea, hay un Sí. sentimiento de emoción, pero triste. O sea, como vemos un poco a través de la tristeza, y en esta película, a diferencia de Limpiador, eso sí, hay un humor, ¿no? Quizás también un poco negro, pero hay un Ujú. humor ligado a la fatalidad, ¿no? Al tema también de la desolación y esta desconexión. La desconexión sí me parece un punto en común con tu filmografía, pero en este caso sí le metes un humor negro, ¿no? Al tema, además del duelo. ¿Cómo llegaste a esta combinación un poco de emociones? Creo que para mí no es muy nuevo, tengo un sentido del humor mm, muy particular, igual creo que como todos. Entonces, fue más cuestión de yo mostrarme así, ¿no? Ante el mundo. No es que hago películas todos los días, entonces pues parece que esto es algo nuevo, pero yo siempre he sentido que esto es parte de mí. Y en esta ocasión, en esta historia también, porque uno tiene que saber qué tono darle a cada película, ¿no? En esta historia sentía que podía explorar esta parte de mí. Y el humor es muy importante para entender la vida, ¿no? Nos da perspectiva, nos da ligereza, ¿no? Si bien tú dices que la película es muy triste, pues intento balancear ambos sentimientos. Este vínculo que intentas, bueno, también balancear con respecto a la familia, ¿no? El origen que todos tenemos, en este caso es como, porque en las otras no se ve, ¿no? Es por primera vez que se ve el tema familiar, o sea, el tema de que además aparentemente puedes constituir, digamos, una comunidad, ¿no? En este caso familiar, pero que
pareciera que está bien integrada, pero que en realidad no. Y en puntos, digamos, dramáticos, es que recién o con pequeñas anécdotas, ¿no? Como la de los gases, se puede conectar, digamos, en una manera mucho más ligera, ¿no? Ujú. Entonces, ¿crees que nosotros, los seres humanos, tenemos más la tendencia a poder entrelazarnos a través de desgracias o a través de cosas muy simples, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, creo que el tema de los gases, pues es un tema muy poco explorado en el cine, ¿no? Hay un par de películas eh, que que lo exploran y me parece importante porque es algo que compartimos todos y sobre todo a un nivel de hermanos, ¿no? Esa intimidad es muy propia de, de los hermanos, de la familia. Entonces creo que es algo que en ese caso los une y para mí era un elemento muy importante porque yo no quería, yo quería darle un significado a, a ese pedo, digamos, ¿no? Quería que llegue a tener una relevancia poética y como tú bien dices, que al final sea un elemento narrativo que une a estos personajes que están desenrumbados. Además, porque es un elemento que no te lo esperas, o sea, Ujú, porque estás en medio de toda una atmósfera que habla del duelo, de la pérdida, de esta necesidad además de vigencia del personaje a través de la sexualidad, y como sales con un recurso que además redondea mucho la historia, que ujú, no lo esperas, entonces sí me parece, digamos, una combinación bastante interesante, ¿no? ¿Cómo llegaste a concebir estos personajes, que son los hijos, ujú, en otro espacio? Te decía que a mí me quedó un poco corto, ¿no? ujú, La idea de poder ver más, ¿no? De los vínculos que ellos van entrelazando, además con el drama que cada uno tiene, ¿no? Que ujú, además está también relacionado con la pérdida o las nuevas ujú. oportunidades o la falta de visión. Es como que todo muy fatalista, ¿no? Ahí sí entra el limpiador un poco de nuevo. ¿Cómo es que llegas a construir esta idea, ¿no? De lo Mm, que te decía hace un momento, ¿no? Para mí era muy importante que fueran todos personajes incompletos en todos los esquemas eh, humanos. Entonces, eso fue como el primer impulso que yo tuve para empezar a desarrollarlos y escribirlos. Quería que fueran personajes muy particulares, que hasta pudieras hacer una película de cada uno por su cuenta, ¿no? Pero al juntarlos, tenía que crear esta idea de un duelo colectivo, ¿no? Mm. No podía concentrarme mucho en una historia porque de ahí, porque las historias de ellos pueden ser bien potentes por su cuenta, pero en el segundo que yo me dejaba llevar por uno de ellos, iba a perder esta idea más macro que estaba buscando sobre, sobre el duelo con la existencia. Y esta sensación además de desprotección, ¿no? Porque hay una escena que me parece muy interesante cuando, yo lo digo Patiño, pero bueno, Sánchez Patiño, perdón, Sí. se queda tendido en una pista de skate, ¿no? Ujú, Toda la noche, no sé, una situación claramente de desprotección o en todo caso buscando un poco hasta el seno de la madre, ¿no? Para sentirse, bien. O sea, hay esa sensación de desprotección a pesar de que son una familia. ujú. Curioso. Sí, por supuesto, son una familia pues desconectada, ¿no? Donde ninguno cuida al otro. Esta historia, Adrián, ¿cómo surge? ¿Cómo es que llega a tu cabeza a través de alguna anécdota? ¿Se te ocurrió de pronto? Me pasó algo curioso una noche hace muchos años que me subí a un taxi, era ya de noche, y el taxista volteó muy preocupado, muy consternado, me dijo que estaba teniendo problemas para tener una erección. Y a partir de ahí, pues el viaje de retorno a casa, el señor se dedicó a enlistarme todas las posibles opciones por las cuales él padecía de este problema. Y ver la desesperación de este hombre, más pues mis propias experiencias familiares y no familiares de la vida, amigos, me hizo llevar a querer a escribir esta historia, ¿no?
una mezcla de eso. Creo que para la comedia también es muy importante personajes obsesivos. Eso es clave, ¿no? Entonces, yo diría que esos fueron los primeros inicios, más allá de, es que yo siempre empiezo por una sensación, ¿no? Entonces, la sensación esta de melancolía, de familia disfuncional, todo eso ya lo tenía, Ujú. pero de pronto la vida te va dando puntos que tú vas conectando y dices, ah, mira, esto me sirve, esto está interesante, esto aquí, esto allá. Y ahí le vas dando forma a este sentimiento que en un inicio no tenía forma. Porque además nadie se entiende, ¿no? Eso es lo curioso, o sea, todo el mundo tiene su obsesión, todo el mundo tiene su tema, su rollo, y nadie entiende el tema del otro, ¿no? O sea, todos están en la búsqueda de algo. Esta película también, entiendo, Adrián, tuvo su tema con la pandemia. Cuéntanos un poco. Justo nosotros terminamos de rodar antes de que llegue la pandemia, 2019. Y de ahí vino la pandemia y eso de una forma me permitió pues tomarme más licencia, más tiempo en el montaje, ¿no? Incluso pasé varios meses sin volver a trabajar en ella, ¿no? Me permitió tomar también más distancia con el material. Creo que este ha sido mi reto más grande en cuanto al montaje, porque tenía que definir muy claro el tono que quería expresar en la película y también puede ser una película más grande a comparación de las otras, ¿no? Tú mencionas El Limpiador, en esencia es bastante sencilla esa película, pocos personajes, pocos planos, casi muchas escenas son solo un plano y no tengo que cortar entre aquí y allá. Entonces, esta película representó más personajes, más planos, más música, más todo. Y en el montaje queríamos ser bastante consecuentes con lo que queríamos contar y precisos a la hora de narrar la historia. Y qué bueno que lo menciones, porque justo hablando de lo que significó el limpiador, me imagino que ya te han comentado, yo escribí en algún momento también sobre tu película, el hecho de que era como un anuncio, una película visionaria de lo que nos vino con la pandemia, ¿no? Cuando tú concebiste la idea del limpiador, ¿tú te imaginaste realmente que esto iba a pasar? No, en absoluto, en absoluto. O sea, hicimos un poco de investigación. Bill Gates tiene charlas sobre la pandemia, sobre una posible pandemia y pues yo cogí un poco de inspiración la fiebre porcina que sucedió en el 2009, que recuerdan las noticias, ver mascarilla, ver un poquito de pánico, pero de ahí no pasó nada. O sea, fue completamente Entonces, coincidente. o sea, jamás pensé que que llegaríamos a los niveles del COVID, ¿no? Del ébola, ¿no? Hay distintas cosas que han pasado en el último siglo, pero no pensé que llegaríamos al nivel del COVID. Y es una Para locura. A mí quienes me impactaba también ver la película este, que hicimos y entra el personaje, se desinfecta las manos. Sí, eso fue bien extraño. Sí, para quienes no han visto, Adrián Saba tuvo su ópera prima del año 2012 con la película El Limpiador, que justo habla de un mundo pues colapsando por una pandemia, ¿no? Interpretada más muy bien por Víctor Prada, una película muy minimalista, muy interesante, con una visión, como repito, un tanto fatal, que se ha repetido. Pero siento que dentro de todo en mis películas hay esperanza. ¿No Sí, estás de acuerdo? sí, es que lo estoy pensando. No, no es la primera idea que se me viene a la cabeza, pero lo estoy pensando. Este, Este, tengo sí, que no, agregar acá que al final los vinculas, ¿no? O sea, ay, qué pena, he dado un spoiler. Pero digamos que ves toda la película, una situación muy desmembrada y que termina un poco, ¿no? Construyendo algo distinto. sí, por Eso sí. supuesto. Y en el limpiador creo que de cierta forma también. De hecho, quiero mencionar que la van a pasar ahora, no tengo las fechas exactas, pero la pasan en el CCPUC, el limpiador. Ah, Ahora sí. fin de mes de septiembre, sí. Ah, Porque justo buenísimo. cumple 10 años de su estreno. ¿Verdad? Qué escándalo. Sí, entonces No puedo creer que ya pasó vamos a estar ahí bastante con el viejo. equipo celebrando. Buenísimo, eso está bueno. Sí, tienen que ver, es una película realmente muy interesante. El 26 de octubre, hablando de fechas, se estrena tu película en salas comerciales, ¿verdad? ¿Qué expectativas tienes? Porque siempre es como, siento que a veces falta mucho más promoción para que se conozcan las películas, nacionales.
hay un tema para mí muy importante que tú a tu corta edad ya tienes dos películas en tu haber, de las tres que has hecho, que han sido seleccionadas para representar al Perú en la carrera hacia los Oscars. ¿Cómo te sientes ante eso y qué expectativas tienes de lo que pueda suceder en las salas comerciales? Bueno, creo que las expectativas son las mismas que tienen todos, que es llenar las salas y que la gente le guste la película, ¿no? Que la gente sienta que ha visto algo especial, que ha visto algo original, que, como digo, salgan conmovidos, que salgan conversando. Esa es la primera expectativa. Y la segunda y la tercera también. Y agradezco ¿Cómo? espacios como este, pues porque como tú bien dices, es difícil la promoción de películas nacionales y es muy importante que el público vaya la primera semana también. Exacto, la primera semana es clave para que la película pueda seguir exhibiéndose y bueno, ojalá, no sé bien cuál es el plan, pero ojalá que se pueda ver en todo el Perú, ¿no? Porque a veces también recibimos o yo recibo mensajes de gente que está en el interior que quiere ver muchas cosas y lamentablemente no llegan ahí las funciones, ¿no? Sí, nosotros tenemos un plan para todo el país, Buenísimo. pero pues ya son varias variables que entran en juego, ¿no? Nosotros hacemos todo lo posible porque queremos llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Para terminar, Adrián, ¿cómo sientes que está el cine nacional en estos últimos años? Bueno, ya hablamos de 10 años de Limpiador, no lo había considerado. ¿Cómo sientes que ha evolucionado, que no ha evolucionado? ¿En qué situación te encuentras tú como cineasta mirando alrededor de lo que se produce en nuestra tierra? Es interesante porque desde 10 años de Limpiador, el 2013 fue un año interesante porque se estrenó El Limpiador por un lado, pero se estrenó Asumare también, que fue un fenómeno. Y yo de hecho recuerdo estrenar El Limpiador un mes antes de Asumare y recuerdo que los exhibidores me decían, mira, en abril entra tal película, tal peli peruana con Carlos Alcántara y yo dije, ya, chévere, no hay problema. Pero yo de ahí me quedé pensando, si solo hubiera estrenado después de A su madre, El Limpiador creo que por default hubiera hecho mínimo el triple, por default, porque de ahí todo lo que se estrenó después tenía una gran asistencia al público, ¿no? Es cierto, no había visto ese lado positivo de eso, pero es cierto. Pero me pasó pues por apurado, hubiera esperado, nada más hubiera esperado. En fin. ¿Cómo veo el cine peruano después en estos últimos tiempos? Pues siempre uno creo que quiere más, ¿no? Me gustaría que se hagan más películas, y, pero dentro de lo que hay un montón de cosas interesantes. Creo que me parece que hay bastante diversidad, que es importante. ¿Qué te puedo decir, Zoraida? Bueno, Adrián, ha sido un gusto para mí de verdad poder conversar contigo, conocerte, había conocido ya tu filmografía y invitar también a todos, a todas a que vayan al cine a partir del 23 de octubre a ver esta película, porque se trata 26, de cine 26, nacional, perdón, 26 de octubre. 26, perdón. Se trata no solo de cine nacional, se trata de miradas distintas, se trata también de construir cultura y de poder mirarnos, y reconocernos más, ¿no? ¿Algo que quieras agregar para terminar, Adrián? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto, gracias. Nos vemos en el cine. Chao. Chao.